lo visto anteriormente. Y comenzamos con el tema de la filosofía latinoamericana. ¿Existe filosofía latinoamericana? Es lo que nos preguntamos y lo que vamos a analizar el día de hoy. Entonces, la pregunta central es lo que nosotros estábamos analizando en la clase anterior. Para poder enunciar si existe o no filosofía latinoamericana, tenemos que volver a preguntarnos qué es filosofía. Si la filosofía es el amor a la sabiduría, y esa es la esencia del conocimiento, como pueden ver aquí, y pongo el búho de Minerva porque es el principio de la filosofía, el llevar el conocimiento, el llevar la sabiduría. ¿Puede esta sabiduría ser en Latinoamérica? Es decir, ¿puede existir este conocimiento filosófico en América Latina? Desde nuestra consideración, sí, porque si nosotros nos basamos en que la filosofía es el amor a la sabiduría, necesariamente en todos los pueblos debe haber esa búsqueda hacia la sabiduría. Ahora, ¿a qué llamamos filosofía propiamente latinoamericana? ¿Alguien? O voy preguntando de uno por uno. ¿Alguien que me quiera ayudar? De lo que hemos visto, ¿qué es entonces filosofía latinoamericana? Solo son pensamientos. Ya podemos decir que en América Latina hay pensamiento como tal, ¿sí? ¿Qué le lleva a hacer ese pensamiento filosofía? Es lo que vamos a mirar. Entonces, la pregunta esencial es, ¿existe una filosofía latinoamericana? Para preguntarnos eso, vamos a partir desde la existencia de la filosofía europea. La filosofía europea parte desde la Ilustración. ¿Qué es la Ilustración? Es aquella donde los pensadores sostenían que la razón humana debía combatir la ignorancia. ¿Se ha plasmado esa perspectiva en América Latina? De cierta forma, sí, por medio de la colonia. Pero ¿podemos decir que este pensamiento ilustrado es filosofía latinoamericana? Stalin, No, Lice, ¿por qué razón? porque estamos tomando una idea que no es nuestra. Ya, muy bien. Entonces, desde el conocimiento de la filosofía latinoamericana, basada en la filosofía europea, la perspectiva de la filosofía latinoamericana desde esta consideración no podría llamarse filosofía, sino pensamiento, como se dijo anteriormente. Y este pensamiento es un pensamiento basado en consideraciones externas. Entonces, la misma idea, si ustedes se acuerdan del video que les envié, hablaba sobre el cogito cartesiano. ¿Qué es eso? El pienso, luego existo. ¿Qué quiere decir? Que la filosofía latinoamericana no parte de la idea del pienso, luego existo. ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre por qué no va a partir desde esta consideración? No se olviden que están participando y estoy yo tomando en cuenta su participación. Así tal vez tengan que hacer menos trabajo de los que envíe. ¿Alguien? ¿Por qué este pienso, luego existo no está relacionado con el latinoamericano, con el pensamiento latinoamericano? ¿Por qué decía el video eso? Tiffany, ¿alguna idea? Porque tienen determinados contextos. Ya, una de las consideraciones principales es el contexto. Es decir, la realidad latinoamericana no es igual a la realidad europea. Y este pienso, luego existo, parte principalmente de la idea de que yo tengo primero el tiempo para poder pensar sobre mi existencia. El latinoamericano tiene que pensar desde la realidad de la opresión. Y esa es una consideración que no puede olvidarse dentro de la existencia de la filosofía latinoamericana. Continuamos entonces con un concepto que debe haberle llamado la atención cuando veían el video y se refiere también a la filosofía latinoamericana. La ontología de la periferia. ¿Qué es ontología? Como pueden ver aquí, ontología viene de los términos griegos ontos y logos, que significa el estudio del ser. ¿Qué es eso? El estudio de las cosas que existen. En el video podían ver
que la persona que estaba, este profesor de filosofía que estaba enunciando si existía una ontología de la periferia, él decía que no existía una ontología de la periferia. Es decir, que la periferia, hablamos de nuestros pueblos, de estos pueblos marginados y excluidos, no tienen un estudio del ser. ¿Por qué no tienen un estudio del ser? ¿Alguna noción, alguien? Luis, Tal tal vez vez. porque A ver, le escucho. nos han estudiado. No tanto por ahí, no vamos tanto por ahí. ¿Alguien más? ¿Por qué escuchen qué es definición de ontología? La ontología es el estudio del ser, el estudio de todas las cosas que existen. Hablábamos nosotros algo sobre ontología, de este estudio de las cosas que son, cómo son, por qué existen. Si nosotros hablamos del ser latinoamericano, hablamos de que el latinoamericano tiene una esencia, es decir, existe como latinoamericano. ¿Por qué creen que este profesor de filosofía decía que no existe ontología de la periferia, que el latinoamericano no tiene ser como tal? ¿Alguien se le ocurre? ¿Por qué? Porque los Que se da pueblos, la imposición A ver, y se puede ya dar ves, las humillaciones la entre los imposición. pueblos. Ya, una consideración es la imposición. Bien, Fernando. No, licenciada, perdí la idea. Vamos de nuevo. Entonces, la imposición, ¿qué significa? Que los países, retomando lo anterior, los países europeos y las ideas europeas se nos insertan dentro de nuestro pensamiento. Es decir, que nosotros no tenemos una consideración propia de latinoamericano. ¿Qué es ser latinoamericano? Ya en términos generales, ¿a alguien se le ocurre qué es el ser latinoamericano? ¿Qué significa para ustedes ser latinoamericano? López, ¿no? No, dice. Nairobi, ¿nada? No, bueno. No, Acosta, ¿alguna idea? ¿Qué es para usted ser latinoamericano? ¿Qué significa para usted ser latinoamericano? Para usted, desde su punto de vista. aquella parte de América que es muy rica en cultura. Aquella parte de América que es rica en culturas, ¿ya? ¿Alguien más? Aquella que se basa en otras culturas para poder tener la suya. Podríamos decir que eso ya es una explicación muy desde la filosofía latinoamericana, pero desde nosotros mismos. Tal vez lo que se dijo sí tiene que ver, sí, a ver, Podría ser comprender la diversidad de culturas. ya eso es una comprensión, ya O digamos, está bien. nacerla en Latinoamérica. Por ahí puede ser, es decir, toda persona que nace en Latinoamérica es latinoamericana, eso evidentemente. Pero si nosotros vemos que esa persona que nace en América Latina, ¿por qué adopta consideraciones no latinoamericanas? Muchas personas les gusta cosas que no son propias de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué el latinoamericano no se apropia de su consideración latinoamericana? ¿A alguien se le ocurre por qué los latinoamericanos no nos apropiamos propiamente de nosotros Porque mismos? porque ¿Sí? queremos aparentar algo que no somos. Puede ser, Alison, aparentar algo que no somos. Ese es justamente el pensamiento y la idea latinoamericana. ¿De dónde se está centrando o qué está tratando de mostrar? Que nosotros como latinoamericanos tratamos de ser alguien más. Y por esa misma razón dice este pensador en el video que ustedes vieron que no existe una ontología latinoamericana de la periferia. Es decir, ¿qué necesitamos entonces? Construir la ontología de la periferia. ¿Cómo la construimos? A partir de la conciencia de que somos periferia. Primero, este es un cuadro de Enrique Dussel. Por favor, sacarán ideas de estas consideraciones para seguirles preguntando. ¿Qué significa este cuadro? Estos son los países alineados con el centro. ¿Qué es el centro? Los países dominantes. Hablamos de los países que dominan desde su ideología. Si nosotros vemos Europa y Estados Unidos, han incidido directamente en la política y la economía de nuestros países. ¿Qué es la periferia? Ahí está América Latina. Los países que están fuera de esta perspectiva y que son dominados. Podríamos decir los países del primer mundo y los países
de cierta forma, del tercer mundo para tener una noción más clara de centro y periferia. ¿Por qué es importante esta consideración? Porque el ser de los países de la periferia subdesarrollados tienden a querer parecerse a los países del centro y creen que el progreso es parecerse a los países del centro, ¿sí? Entonces, por esa razón es la que dice este pensador que no hay una ontología, es decir, no hay un ser propio de latinoamericano. Si no hay un ser propio de latinoamericano, ¿cuál creen que es el problema? ¿Qué duda les genera? ¿O no genera dudas? Nos quedamos con que sí, no existe y punto. ¿Casar? David, a ver, ¿alguna idea? ¿No? Disculpe, ¿Quién Lisa, sabe? ¿puede repetir la pregunta? Claro que sí. Si nosotros decimos que no hay un ser propiamente latinoamericano, es decir, no hay una característica propiamente latinoamericana, ¿genera algún problema? ¿Qué podemos hacer frente a eso? ¿O ustedes están conformes que no exista un ser latinoamericano? No existe una identidad. Esa es una consideración. Perfecto. Si nosotros hablamos de ser, todo ser tiene que tener identidad. Entonces, si no hay identidad latinoamericana, ¿ustedes están conformes con que no hay identidad o creen que sí existe identidad? Sí existe la Sí, identidad. sí existe. A ver, ¿cuál es la identidad propia latinoamericana? Las costumbres e ideologías que tenemos algunos pueblos verdaderos y originarios de Latinoamérica. Ya, entonces todos los mestizos no somos latinoamericanos. Es cuestión si tenemos ideología europea o de otros países y no la latinoamericana. Ya, y si yo tengo ese tipo de ideología, no soy latinoamericano. El idioma, Lisa. O sea, Los españoles también hablan castellano, español, como quieran llamarlo, y no tienen nuestra misma ideología, ¿o sí? Entonces yo le llamo a un español que es latinoamericano. Las diferentes culturas, La nacionalidad. La Dicen, pero nacionalidad, sí, podría a haber ver, sí. filosofía latinoamericana cuando sacamos nuestras propias circunstancias y podemos adaptarlas a nuestras necesidades. Muy bien, por ahí va la situación, pero ¿este ser latinoamericano es netamente autóctono? Regresando a lo que decía Fernando, ¿es propiamente autóctono? ¿Es propiamente aborigen, inca, lo que sea? No. No, ahí está justamente el problema del ser latinoamericano. El ser latinoamericano no es solo indígena, no es solo español, no es solo europeo, es una mezcla y una conformación de identidades conjuntas. Y es lo que yo les decía en la anterior clase. ¿Cuál es el problema central de esta consideración? Que América Latina tiene una mezcla de ideas, ¿sí? Barros, ¿alguna pregunta? ¿Qué le quedó claro de lo que hemos visto? Mateo. Mateo. Barros. Por ahí anda. ¿Me escucha o no me escucha? ¿Está claro? Bien, continuamos. Entonces, esta existencia de un ser latinoamericano debe plantearse desde la perspectiva, como les digo, del pensar que somos un conjunto de nacionalidades y un conjunto de perspectivas. El ser latinoamericano no es solo inca, no es solo aborigen, no es solo mestizo, es una conformación de muchas ideas. Ahí es donde nos entra el problema. Entonces, regresamos a la primera pregunta. ¿Existe o no filosofía latinoamericana? Luis, ¿alguna noción? ¿Se escucha, Luis? ¿Me puede repetir la pregunta? Claro que sí. Regresamos a la pregunta principal. ¿Existe o no filosofía latinoamericana con lo que hemos venido observando? Desde su punto de vista, lo que usted crea. ¿Cómo sería? Sí, pero no. ¿Ya? ¿Sí? ¿Por qué? Y no por qué.
Sí, porque hay identidad, culturas aquí en Latinoamérica, y ¿Ya? no porque al tener un pensamiento europeo implantado desde pequeños, no creamos un pensamiento propio nuestro como latinoamericanos. Ya, muy bien. Esa es una de las crisis propias de la filosofía latinoamericana tratada por estos pensadores que pueden ver en la pantalla. Por favor, anoten estos pensadores porque una parte del trabajo es buscar pensadores y ver sus ideas. Bien, ¿qué dicen estos pensadores? Enrique Dussel, Arturo Roy, Leopoldo Sea, entre otros de ellos, son los más representativos del pensar latinoamericano. Justamente eso. Previo a una conciencia del ser latinoamericano, no puede existir filosofía como tal, porque la filosofía, si nos acordamos del concepto filosofía, amor por la sabiduría, es primero buscar qué somos como identidad, qué somos como grupo humano para entender de dónde va a nacer nuestro conocimiento. Bien, entonces, dentro de la dependencia latinoamericana, que es una de las consideraciones propias del ser latinoamericano, se dice que la dependencia de nuestros pueblos ha generado o se ha generado porque no hemos asumido nuestra realidad como tal. Y esto es una consideración importante. Algo que dijo Luis importante es que nosotros no tenemos filosofía porque no hemos asumido nuestra realidad. Es decir, hay unas ideas previas, ideas y consideraciones anteriores de los pueblos autóctonos que no las podemos considerar filosofía porque no se separan el logos del conocimiento mítico, pero que tienen asidero en nuestro pensamiento. Si nosotros vemos nuestras mismas palabras, la utilización del lenguaje, de la mezcla entre el castellano y el quichua, tiene muchas palabras y muchas nociones que se basan en la realidad propia. Pero ¿qué hacemos nosotros los latinoamericanos? Propio del latinoamericano es pensar fuera de esa consideración. ¿Qué hace un latinoamericano? Separa las consideraciones indígenas y trata de centrarse en las consideraciones netamente europeas. Eso es dependencia en América Latina, depender de conceptos externos. Como pueden ver aquí en la imagen de Mafalda, paradójicamente lo que está diciendo es que ser independiente no significa ser como quieren los demás. No es esa independencia que nos han mostrado los demás, sino es la independencia que debe partir desde nuestra realidad. Entonces, esta dependencia y la independencia del pensamiento debe partir desde nuestro contexto. ¿Qué es el colonialismo? Y vamos con dos conceptos importantes. Colonialismo, sistema político y económico por el cual un Estado extranjero domina y explota una colonia. ¿Qué es una colonia, Samari? ¿No? Velázquez. Podría decir que es como un pueblo, Lice. A ver, Alison, de nuevo, ¿un pueblo en qué sentido? Colonia, ¿qué es? Un pueblo eran los que estaban aquí y no eran todavía colonia. ¿Alguien más? Un sistema Son personas social y de... económico. A ver, uno por uno, ¿le escucho? Un sistema social y económico. Ya, es un sistema social y económico. Europa tiene un sistema social y económico en la época del siglo XV y no era colonia. ¿Qué le diferencia a la colonia del sistema social y económico de la Europa de la época? ¿Alguien más? El trueque. El trueque no es propio de la colonia, es en realidad propio de los pueblos autóctonos, previos a la colonia. ¿Alguien más? Provenían de un mismo territorio. Los españoles llegaron acá y como ustedes pueden ver, colonizaron. No provenían del mismo territorio. ¿Qué es este colonialismo? ¿Alguien más? ¿Se le ocurre? Una Matías, Pueblo- vamos de uno por Pueblos uno. pertenecientes, son pueblos pertenecientes a un mismo país o ciudad, lo que sea, Vamos pero de en diferentes nuevo. lugares. Término colonialismo. ¿Qué es eso? Ya, la colonia pertenecientes a un mismo lugar. Si nosotros vemos, ¿se acuerdan? La división de la colonia, ¿cómo funcionaba? Existían españoles
Existían criollos, los españoles no pertenecen al mismo territorio. ¿Qué llamamos colonia en realidad? Si decimos que el colonialismo es esta explotación de una colonia, ¿qué es? Si es un sistema político y económico, ¿a qué nos referimos con colonia? Entonces, un territorio dominado por potencia extranjera. Ya, muy bien, por ahí va la situación. La colonia es este territorio que tiene un sistema político y económico, obviamente que está basado en una consideración de la explotación y está dominado por un extranjero. Pueden ver Sería una exactamente. doctrina dominada por un sistema No político. tanto una doctrina ¿qué es? Una doctrina es el camino para llegar a algo, es decir, la doctrina religiosa, por ejemplo. ¿Qué es la doctrina religiosa? Los pasos que me da la religión para yo ser dentro de esa religión. No confundan un poco los términos, ¿sí? Puede ser, a lo que se refiere más que nada es que es un territorio que está dominado por alguien externo y que impone su criterio, ¿sí? Entonces la colonia es este territorio, en este caso América Latina, que estaba impuesta por la corona española. ¿Y a qué llamamos de este colonialismo? A esta imposición y esta dominación por medio de la violencia. ¿A partir de qué año? En América Latina. ¿Alguien? Rápidamente, 1400. ¿Año en el que comienza la colonia en América Latina? A dominarse del tal descubrimiento que no fue así. ¿Alguien? Ethan Vázquez. ¿No está Vázquez? Bien. Entonces, la colonia comienza en 1492, el momento que llega Colón a América. ¿Por qué llamamos a eso colonialismo? Porque los españoles ingresan de forma violenta a dominar los pueblos. ¿Qué es colonialidad? Colonialidad no es lo mismo que colonialismo. Colonialismo es aquello que parte desde 1492 con la imposición de los españoles en América, y colonialidad hace referencia a la situación de sometimiento y dominio de Europa frente a países pobres tercermundistas. Si ustedes se dan cuenta en la imagen, ¿qué es lo que sucede realmente? Europa y Estados Unidos nos imponen sus ideas. A eso llamamos colonialidad. Colonialismo es aquello que parte desde 1492 como sistema político, y colonialidad es la imposición de ideas y pensamientos dominantes a partir de Europa y Estados Unidos principalmente. ¿Qué será la decolonialidad? Será el análisis crítico del origen del poder colonial que en el capitalismo global persiste bajo formas de conocimiento totalizante. ¿Qué significa? Es la perspectiva de salir de esta idea de ser dominados y dominadores. ¿Ustedes creen que la gente se da cuenta de que son dominados por alguien más? ¿Se da cuenta realmente la gente que somos o estamos colonizados? No. Sí, No. Vamos con Chile, que dijo sí. Le escucho porque sí. porque ya ven la injusticia que se puede dar en los medios, pero aún Cuénteme así qué no marca es pueden su hacer nada. teléfono antes de continuar. Huawei. ¿Ya? En- ¿Le parece que los chinos dominan de una cierta forma por la economía y la tecnología? Sí, ¿Y eso no es colonización? pero yo estaba diciendo que sabemos que estamos dominados, pero no podemos hacer nada. ¿Por qué no podemos hacer nada? ¿Alguien más? ¿Quién dijo que no? ¿Le escucho? Estoy siendo un poco exagerado en el conocimiento, ¿sí? Pero son las preguntas que al fin de cuentas nosotros debemos hacernos. Es decir, nosotros pensamos que somos grupos y pueblos netamente de pensamientos diferentes. En realidad, nosotros tenemos pensamiento, tecnología y perspectivas europeas, americanas del norte, tenemos perspectivas americanas del sur, tenemos mezclas de perspectivas incas, es decir, ¿qué es entonces realmente el pensamiento latinoamericano? ¿De dónde debe partir? Como ustedes podían ver en el video,
Debemos tomar lo que debemos tomar y asumir lo propio nuestro. ¿Dónde está lo difícil de lo latinoamericano? Si ustedes ven en el pensamiento europeo de la Ilustración, intentaba mostrar las diferencias entre lo que es el europeo propio y lo que son los demás. Si nosotros vemos también a los romanos o a los griegos, hablaban de lo propiamente romano y lo que estaba alrededor, es decir, los bárbaros. Nosotros los latinoamericanos no podemos hacer ese proceso en la decolonialidad. Nosotros tenemos que asumir que somos parte de la colonia. Una parte de la decolonialidad es asumir que fuimos colonia y que somos colonia. ¿Por qué? Porque el negar nuestro proceso anterior es negar lo que somos. Como les digo, estaba siendo un poco exagerado, pero dentro de ese pensamiento, la decolonialidad no es solo partir de conocimientos propios, sino también es emanciparnos del pensamiento que nos oprime. Para liberarnos de este pensamiento hay que partir del espíritu crítico. Y eso es fundamental. No asumir las cosas por asumirlas, ni negarlas por negarlas. Es decir, no voy a leer a un filósofo europeo porque es europeo. Carece de sentido. Y también voy a asumir alguna consideración netamente propiamente latinoamericana simplemente porque es latinoamericana. No, debe haber un espíritu crítico donde se dirige nuestro pensamiento y donde todos los hombres y los pueblos tienen la capacidad de seleccionar lo que mejor les convenga. Eso es emanciparse desde el pensamiento netamente latinoamericano. Nos quedan unos 5 minutos. Vamos, la siguiente clase a comenzar con la educación, ¿sí? La educación en el sentido liberador. Nos quedamos con la emancipación y comenzamos la siguiente clase a partir de esto. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguien alguna pregunta? ¿Está claro que existe filosofía latinoamericana siempre y cuando pensemos desde nuestra realidad y tengamos espíritu crítico frente a lo que nos dicen los demás? ¿Sí? Con eso acabamos la clase del día de hoy. No se olviden, por favor, de esta imagen muy interesante de que el ser latinoamericano es todo lo que vemos aquí. No solo somos criollos, no solo somos mestizos, no solo somos indígenas. Somos la conformación de un conjunto de comunidades y de pensamientos diversos que nos permiten ser justamente eso, latinoamericanos en su diversidad. Bien, ¿alguna duda?